Después de años de sacrificarme por mi familia, me entero de que la herencia va toda a mi hermana menor, quien nunca aportó ni un centavo, así que ahora voy a recuperarla. Siempre pensé que la familia debía ser un apoyo incondicional, pero estoy empezando a creer que me equivoqué. Tengo 40 años, y la mayor parte de mi vida ha girado en torno a ayudar a mis padres y a mi hermana menor, Laura. Desde que éramos niños, mis padres solían decir que Laura era la frágil de la familia. Yo, al ser el mayor, asumí el rol de protector, algo que mis padres reforzaron desde una edad temprana, pidiéndome que cuidara de ella y me encargara de muchas responsabilidades. La carga real empezó cuando yo tenía unos 16 años. Mis padres comenzaron a pasar por dificultades económicas, y aunque intentaron ocultármelo al principio, no tardé mucho en darme cuenta. Fue entonces cuando empecé a hacer trabajos a medio tiempo para ayudar en casa. A esa edad, debería haber estado enfocándome en los estudios y en mis propios sueños, pero sabía que mis padres necesitaban apoyo. Desde entonces, ese rol nunca cambió. Cuando terminé la secundaria, en lugar de ir directamente a la universidad, decidí trabajar de tiempo completo para ayudar con los gastos de la casa. Mis padres siempre decían que era temporal, que eventualmente podríamos recuperar la estabilidad, pero eso nunca pasó. Durante los siguientes años, hice todo lo posible para asegurarme de que la familia estuviera bien. Ayudaba con los pagos de la casa, contribuía para que Laura pudiera estudiar en una buena escuela y luego una buena universidad. Aunque mi hermana nunca trabajó mientras estudiaba, yo me aseguraba de que no le faltara nada, confiando en que, cuando llegara el momento, mis padres reconocerían mis esfuerzos. Incluso después de mudarme de casa y de empezar a construir una vida propia, seguía ayudándolos económicamente. Había veces en las que apenas podía ahorrar porque siempre había alguna emergencia que requería mi ayuda. Con el tiempo, me di cuenta de que mi vida giraba alrededor de mi familia, mientras que Laura apenas se preocupaba por algo más que sus propios asuntos. No quiero que suene a queja gratuita, pero era frustrante ver cómo mis padres la apoyaban en todo y la trataban como si siempre fuera una prioridad, mientras que yo era la persona en la que depositaban todas las expectativas. Aunque a veces me dolía, seguía pensando que algún día me reconocerían, que verían lo mucho que sacrificaba por ellos y lo valoraran. Hace poco más de un año, mi padre falleció. Fue un golpe duro para todos nosotros, y, al final, fui yo quien asumió la mayor parte de los gastos y me encargué de todos los arreglos. Laura estaba afectada emocionalmente y mi madre estaba devastada, así que sentí que era mi responsabilidad. Fue durante este proceso que me enteré del testamento. Aunque nunca habíamos hablado abiertamente del tema, asumí que la casa y otros bienes se repartirían entre Laura y yo, dado que ambos éramos hijos y, en teoría, teníamos el mismo derecho. Pero la realidad resultó ser completamente diferente. Apenas una semana después del funeral, mi madre me llamó para hablar de algunos asuntos pendientes y de los arreglos en la casa. Fue entonces cuando me dijo, sin rodeos, que mi padre había dejado la mayor parte de la herencia a Laura. Al principio, pensé que era un malentendido, que tal vez me estaba explicando mal, pero pronto quedó claro que todo estaba arreglado así en el testamento. La casa, que habíamos considerado el hogar familiar, y la mayor parte de los ahorros de mis padres habían sido designados para Laura. Cuando le pregunté por qué, mi madre me dijo que ella y mi padre habían decidido que Laura necesitaba más apoyo porque siempre había sido la más vulnerable de la familia. Me dijo que yo era independiente y autosuficiente, y que no debía sentirme molesto por esa decisión. En ese momento, sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Durante años, me había sacrificado, había puesto de lado mis propios sueños, mis propias necesidades, y ahora me encontraba con que todos esos sacrificios parecían no haber significado nada. Todo el tiempo que invertí en ayudar a mi familia parecía haber sido en vano, porque, al final, mis padres no consideraron que yo también merecía algún reconocimiento o compensación. Intenté explicarle a mi madre cómo me sentía, pero ella se limitó a decir que debía comprender que Laura siempre había sido la más necesitada. Al salir de esa conversación, sentí una mezcla de dolor y rabia. No podía creer que mis padres, después de todo lo que había hecho por ellos, no consideraran que yo merecía al menos una parte justa de lo que quedaba de nuestra familia. ¿Acaso pensaban que por el simple hecho de haber sido autosuficiente no necesitaba un apoyo similar? ¿Que mis sacrificios no eran dignos de ser reconocidos? He estado dándole vueltas a la idea de hablar con Laura sobre esto, aunque sé que probablemente no entenderá mi postura. La relación entre nosotros nunca ha sido mala,
pero ella siempre ha sido la protegida, la que recibía toda la atención y ayuda. No sé si tenga sentido exponerle todo esto, o si simplemente debo aceptar que, para mis padres, mi esfuerzo siempre fue algo que dieron por sentado. Agradecería cualquier consejo, porque me siento completamente perdido y no sé si soy yo quien está exagerando al sentirme así. Actualización 1. Han pasado unas semanas desde aquella conversación con mi madre, y no he podido sacarme de la cabeza lo que me contó sobre el testamento. Cada día me pesa más, y la sensación de traición es difícil de manejar. Después de pensarlo mucho, decidí hablar con Laura directamente, aunque no estaba seguro de cómo plantearlo. Me costó dar el paso, pero sentí que no podía avanzar sin intentar comprender su postura y, en el mejor de los casos, obtener algo de empatía o, al menos, alguna explicación que me ayudara a digerir lo que estaba sucediendo. Cuando nos encontramos, intenté abordar el tema con cuidado. Le conté cómo me sentía al enterarme de los términos del testamento y le expliqué todo lo que había estado haciendo por nuestra familia desde que era joven. Pensé que, al explicarle mi punto de vista, ella podría comprender el peso de la situación y quizás incluso ofrecer alguna clase de compensación o compartir la herencia de alguna manera. Sin embargo, la conversación no fue como esperaba. Para mi sorpresa, Laura no solo parecía indiferente, sino que incluso me dio la impresión de que veía todo esto como algo completamente normal. Me dijo que ella no había pedido nada, que simplemente se limitaba a seguir las decisiones de nuestros padres, y que no veía por qué debía sacrificar lo que le corresponde solo porque yo decidí ayudar. Me insistió en que, a fin de cuentas, yo había elegido hacer esos sacrificios y que, si bien agradecía mi apoyo a la familia, no sentía que eso le creara ninguna obligación hacia mí. Cada palabra que decía se me clavaba como un cuchillo. En su cabeza, mis años de esfuerzo y sacrificio no eran más que decisiones personales, algo que hice porque quise y no porque realmente fuera necesario para la familia. Incluso llegó a decir que yo siempre había sido el orgullo de nuestros padres por ser trabajador y responsable, como si eso justificara que no me dejaran nada. Me dolió ver lo poco que parecía importarle y la falta de consideración hacia todo lo que había hecho. Cuando le mencioné la posibilidad de que dividiéramos la herencia de una forma más justa, su respuesta fue clara: no estaba dispuesta a cambiar nada. Me dijo que el testamento era la última voluntad de nuestro padre y que, si él había decidido que ella debía heredar la mayor parte, era porque él pensaba que eso era lo correcto. Casi me pareció que estaba disfrutando de la idea de tener algo que yo no podía reclamar, algo que sentía que le pertenecía. Esa conversación fue un golpe muy fuerte para mí, y me hizo replantearme la relación que siempre pensé que teníamos. Cuando nos despedimos, me quedó claro que ella no iba a ceder ni un centavo, y en su mente, mis sacrificios eran simplemente eso, decisiones que tomé por mi cuenta y que no merecían ningún reconocimiento especial. Salí de ahí sintiéndome decepcionado y vacío, como si hubiera perdido a una hermana, al menos en el sentido emocional. Después de esa conversación, decidí hablar de nuevo con mi madre. Intenté plantearle lo injusto que me parecía el arreglo y cómo sentía que toda una vida de sacrificios no había sido tomada en cuenta. Pero, en lugar de entenderme, ella defendió a Laura, diciendo que siempre había necesitado más ayuda y que, como yo era fuerte y autosuficiente, no necesitaba de la herencia para salir adelante. Cuando le recordé todas las veces que yo había tenido que dejar de lado mis propios proyectos para ayudar a la familia, simplemente me dijo que ese era mi deber como el hijo mayor y que mis sacrificios habían sido parte de mis responsabilidades familiares. Durante la conversación, ella insistió en que lo que habían decidido en el testamento era lo mejor para todos y que, aunque entendía que me sintiera herido, yo debía comprender y aceptar que, al final, mi padre y ella solo querían lo mejor para ambos. Lo peor de todo es que mi madre parecía convencida de que yo no debía reclamar nada, como si cualquier protesta fuera una falta de respeto a la memoria de mi padre. Cada palabra de esa conversación me dejaba más claro que, para mis padres, mi esfuerzo y sacrificio siempre fueron algo que daban por sentado, como si fuera una obligación que yo debía cumplir sin esperar nada a cambio. Salí de la casa de mi madre sintiendo que, por primera vez en mi vida, mi familia me había dejado completamente de lado. Pasaron unos días en los que me sumergí en mis propios pensamientos, preguntándome si realmente valía la pena seguir intentando obtener algo de justicia en esta situación. Fue entonces cuando empecé a considerar una opción que, hasta ese momento, me había parecido demasiado drástica: tomar acciones legales. No es una decisión que me haga sentir bien, pero, después de reflexionar, siento que es la única manera de hacer que mi esfuerzo y mis sacrificios sean reconocidos de alguna forma.
Durante años he cargado con las responsabilidades de la familia, y siento que es injusto que, al final, todos esos sacrificios queden en nada. He consultado a un abogado para explorar mis opciones. Le expliqué la situación, y él me dijo que, dependiendo de los términos específicos del testamento, podría tener la posibilidad de reclamar una parte de la herencia. Al principio dudé, pensando en cómo esto afectaría a mi familia, pero ahora siento que no puedo seguir permitiendo que pasen por encima de mí. Ya no es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de principios. Aunque sé que enfrentarme a mi familia de esta manera no va a ser fácil, siento que es la única manera de hacer justicia por todo lo que he hecho. No sé cómo tomarán esta decisión mi madre y Laura cuando se enteren, y francamente, me duele pensar en lo que pueda pasar después. Actualización 2. Han pasado unas semanas desde que decidí tomar acción legal, y la situación con mi familia se ha vuelto más tensa de lo que imaginaba. Al principio intenté mantener la decisión en silencio, consultando con mi abogado y recopilando los documentos necesarios, pero no pasó mucho tiempo antes de que mi madre y Laura se enteraran. La reacción de ambas fue inmediata, y como esperaba, negativa. Apenas recibieron la notificación, mi madre me llamó y, desde el primer momento, la conversación fue dura. Mi madre estaba indignada. Me preguntó cómo podía ser tan cruel y egoísta al punto de tomar medidas legales en contra de mi propia familia. Intenté explicarle, con toda la calma que pude, que mi intención no era destruir la relación familiar, sino buscar un reconocimiento justo por todo lo que había hecho durante años. Sin embargo, mis palabras parecieron caer en saco roto. Para ella, esto era una traición imperdonable, algo que, según dijo, mi padre nunca hubiera imaginado que haría. La conversación se volvió tensa muy rápido. Mi madre no dejó de repetirme lo desagradecido que era y me acusó de solo pensar en el dinero. Intenté recordarle todas las veces que dejé de lado mis propios intereses para ayudar a la familia, y cómo, a pesar de eso, siempre me dejaron a un lado en el testamento. Sin embargo, ella parecía más interesada en defender a Laura, insistiendo en que mi hermana necesitaba más ayuda y que yo, al tomar esta medida, estaba arruinando la paz de la familia. Lo peor fue cuando, a mitad de la conversación, mi madre mencionó que Laura estaba devastada y que no entendía cómo yo podía ser tan insensible con ella. Según mi madre, mi hermana nunca había esperado tener que lidiar con algo así, y por supuesto, estaba muy afectada por la idea de que yo quisiera arrebatarle lo que mis padres le habían dejado. Lo más irónico es que, en ningún momento, mi madre hizo algún intento por comprender cómo me sentía yo o por reconocer el esfuerzo que había hecho durante toda mi vida. Solo se enfocó en que yo era el problema que estaba rompiendo la familia. Al terminar la llamada, me quedé con una mezcla de amargura y tristeza. Siempre pensé que, aunque mis padres no demostraran abiertamente su aprecio, en el fondo valoraban todo lo que hice por ellos. Pero, al ver cómo mi madre defendía a Laura y me acusaba a mí de ser el malo de la historia, me di cuenta de que mis sacrificios habían sido en vano. Mis padres, y ahora mi hermana, siempre vieron mis esfuerzos como algo natural, como si fuera mi deber, sin considerar todo lo que tuve que sacrificar para que ellos estuvieran bien. Con el paso de los días, la tensión no ha hecho más que aumentar. Laura empezó a esparcir entre otros familiares la versión de que yo estaba demandándola sin razón y que solo quería quitarle lo que le pertenece. Algunos familiares, que no conocían los detalles, me llamaron para preguntar por qué estaba haciendo algo así, y por supuesto, la mayoría ya tenía una idea negativa de mí antes de siquiera escuchar mi versión de los hechos. Intenté explicarles mi perspectiva, pero me di cuenta de que muchos de ellos ya estaban convencidos por las palabras de mi madre y de Laura. Para ellos, yo estaba siendo ambicioso y egoísta, y no podían entender por qué un hijo haría algo así contra su propia madre y hermana. Escuchar esas palabras fue doloroso. Sentía como si, en lugar de ser visto como alguien que siempre apoyó a su familia, ahora me hubieran convertido en el villano de la historia. Mi abogado me ha dicho que es importante que mantenga mi postura y que no me deje llevar por la presión familiar. Me recuerda constantemente que este proceso es legal y que no estoy haciendo nada indebido, que solo estoy reclamando lo que, en teoría, me corresponde. Aún así, el conflicto emocional es enorme, y hay días en los que me pregunto si vale la pena seguir adelante. No se trata solo del dinero, se trata de la decepción, de saber que mi familia nunca valoró realmente lo que hice por ellos. Recientemente, un primo que siempre fue cercano a nuestra familia me llamó para decirme que estaba al tanto de toda la situación y que quería ofrecerme su apoyo.
Fue un alivio escuchar a alguien que comprendía la situación desde mi perspectiva. Le conté todo, desde los sacrificios que hice hasta la reacción de mi madre y mi hermana cuando me enteré del testamento. Él fue la primera persona que realmente me dijo que entendía por qué estaba haciendo esto y que no tenía nada de malo en buscar justicia para lo que consideraba que merecía. Aún así, sé que este conflicto no ha terminado y que probablemente empeore antes de mejorar. Actualización 3. Han pasado unos meses desde que comenzó el proceso legal, y las cosas en la familia se han vuelto aún más difíciles. La distancia entre mi madre, Laura y yo ha crecido a tal punto que ya apenas hablamos. Incluso los intentos de conversaciones civiles han terminado en discusiones y reproches. Mi madre sigue convencida de que estoy actuando por ambición y no pierde oportunidad para recordarme lo decepcionada que está. Cada vez que trato de explicarle que esto no se trata solo de dinero, sino de justicia y reconocimiento, me encuentro con el mismo muro de siempre. Hace unas semanas, la situación escaló cuando varios familiares comenzaron a dejarme de lado. Durante una reunión familiar, una tía se acercó para confrontarme y me dijo que la familia no debería pelearse por herencias y que yo debería dejar ir las cosas. Me molestó ver que, sin conocer la historia completa, se posicionara de ese modo, pero he aprendido que muchos no están interesados en entender la situación, solo en evitar conflictos. Lo peor es que esta tía tiene una relación cercana con mi madre y Laura, y sé que, en gran parte, su perspectiva está influenciada por la versión que ellas han compartido. A medida que avanzaba el proceso legal, mi abogado y yo descubrimos algo que hizo que toda esta situación cobrara una nueva dimensión. Revisando documentos y detalles de los bienes familiares, encontramos indicios de que mi madre y Laura sabían desde hace mucho tiempo cómo estaba estructurado el testamento. Al parecer, lo habían mantenido en secreto para evitar que yo intentara reclamar mi parte. Hubo varias decisiones financieras en las que aparentemente ellas participaron, y algunas transacciones indicaban que parte del dinero de mi padre había sido transferido a una cuenta conjunta entre mi madre y Laura poco antes de que él falleciera. Cuando enfrenté a mi madre con esta información, me sorprendió lo poco que le importó ser descubierta. Me miró con una frialdad que jamás había visto en ella y me dijo que hizo lo que debía para asegurarse de que Laura estuviera protegida. Intenté hacerle ver la injusticia de lo que había hecho, pero ella se limitó a decir que no me debía ninguna explicación. Esa fue la primera vez en toda esta situación en la que realmente sentí que mi relación con mi madre se había roto completamente. Era como si el sacrificio y el apoyo que le di durante años no tuvieran valor alguno. A partir de ese momento, decidí centrarme aún más en el caso. Sentí que no solo estaba luchando por una parte de la herencia, sino también por mi dignidad y mi derecho a ser tratado con respeto. Mi madre y Laura pueden justificar sus decisiones como quieran, pero lo que hicieron fue una traición en toda regla. El proceso se intensificó en las últimas semanas. La estrategia de mi madre y Laura se ha basado en pintar una imagen de mí como alguien avaro y aprovechado, y eso ha afectado más de lo que imaginé. Me he enterado de que incluso amigos de la familia, personas que conocía desde niño, me ven como el villano de esta historia, lo cual duele, pero también me motiva a seguir adelante. Mis sacrificios no fueron para que me juzgaran de esta manera, y estoy decidido a que el esfuerzo de todos estos años no sea ignorado o menospreciado. Recientemente, mi madre intentó una especie de último recurso, me llamó para ofrecerme un acuerdo fuera de los tribunales. Su propuesta era que renunciara a la demanda y, a cambio, me darían una compensación mínima, una cantidad que, honestamente, apenas representaba una fracción de lo que realmente corresponde. Me dijo que, con ese acuerdo, podríamos seguir siendo una familia y que no había necesidad de arruinar más cosas. Para mi madre, este acuerdo era una forma de cerrar el tema sin que la situación fuera a más. Para mí, era una ofensa. No se trataba de dinero, sino del hecho de que, después de todo, aún me consideraba alguien a quien podía callar con una pequeña compensación. Me negué rotundamente y le dije que, después de todo lo que había hecho, esa oferta era una falta de respeto y una muestra de lo poco que realmente le importaba mi posición en la familia. La conversación terminó con ella colgando el teléfono sin decir nada más, y ahí supe que, al menos por ahora, el lazo con mi madre estaba irremediablemente roto. Aún así, no puedo decir que me arrepienta. Si algo me ha enseñado esta experiencia es que, a veces, establecer límites y reclamar justicia es necesario, aunque eso signifique alejarte de quienes pensabas que siempre estarían de tu lado. Por ahora, el caso sigue en marcha, y aunque la batalla no ha terminado, estoy preparado para enfrentar lo que venga.
Esta situación me ha dejado claro que no puedo seguir esperando la aprobación o el aprecio de quienes nunca valoraron mi esfuerzo. Actualización 4. Ya ha transcurrido cerca de un año desde que comenzó todo este proceso legal, y aunque el conflicto ha afectado profundamente mi vida, finalmente puedo ver un cierre en el horizonte. Hace unas semanas, el juez falló a mi favor y se reconoció mi derecho a recibir una parte significativa de la herencia de mi padre. A pesar de toda la resistencia y los intentos de manipulación por parte de mi madre y Laura, el tribunal reconoció el esfuerzo y los sacrificios que hice por la familia, lo cual, al menos en el aspecto legal, me dio cierta justicia. La sentencia incluyó una compensación que cubre los años en los que fui el principal apoyo financiero de la familia. Mi madre y Laura intentaron apelar la decisión, pero los argumentos que presentaron no fueron suficientes para cambiar el fallo. Legalmente, el caso está cerrado, y en términos prácticos, recibiré lo que se me debía desde hace mucho tiempo. Pero, como imaginaba, la victoria en el tribunal no ha significado una reconciliación en la familia, ni mucho menos. Desde que se dio el fallo, ni mi madre ni Laura han intentado contactarme. Me enteré por otros familiares que Laura está furiosa y que me ha descrito como alguien sin escrúpulos que destruyó la unidad familiar por dinero. Aunque sé que su reacción era de esperar, no puedo evitar sentir una mezcla de tristeza y decepción al ver que, después de todo, siguen sin reconocer el daño que causaron. Durante este tiempo, he tenido la oportunidad de hablar con algunos familiares que, al conocer la verdad de lo que ocurrió, han comenzado a comprender mi postura. Algunos se han disculpado por juzgarme y se han dado cuenta de que mis intenciones nunca fueron actuar por codicia, como Laura y mi madre intentaron hacer ver. Estas conversaciones han sido un alivio, y, en cierto modo, me han ayudado a sanar un poco. No esperaba que todos entendieran, pero saber que algunas personas ven las cosas desde mi perspectiva me da algo de paz. Recientemente, una tía que es cercana a mi madre me dijo que ella y Laura están en una situación financiera complicada ahora que el fallo salió en mi favor. Al parecer, ambas contaban con la herencia para asegurarse una estabilidad que ahora ya no es tan segura. Mi madre, que siempre tuvo una vida sencilla pero cómoda, se encuentra ahora en una posición en la que deberá ajustarse a sus propios recursos. Esta tía me dijo que mi madre ha empezado a darse cuenta de que la situación actual es, en gran medida, resultado de sus propias decisiones, y que comienza a mostrar signos de arrepentimiento, aunque su orgullo le impida reconocerlo públicamente. Por otro lado, mi hermana sigue insistiendo en que todo fue una injusticia y ha cortado contacto no solo conmigo, sino también con otros familiares que intentaron apoyarme. La última vez que supe de ella fue cuando envió un mensaje a un grupo familiar diciendo que ya no quería saber nada de personas que traicionan a su propia sangre. En cierto modo, siento que ella siempre verá esta situación desde su propia perspectiva, y no espero que eso cambie. Lo que sí me queda claro es que, después de todo, no puedo seguir cargando con la responsabilidad de mantener relaciones que nunca fueron genuinas o recíprocas. Ahora que todo ha terminado, he decidido alejarme de la familia y concentrarme en reconstruir mi vida, libre de las cargas y expectativas que ellos pusieron sobre mí desde joven. Esta experiencia me dejó claro que, aunque uno intente hacer lo correcto, no siempre será valorado, y que hay momentos en los que es necesario poner un alto, incluso si eso significa alejarte de quienes pensabas que siempre estarían ahí. No puedo decir que estoy completamente en paz, porque las cicatrices emocionales de esta experiencia seguirán conmigo por mucho tiempo, pero al menos ahora siento que tengo el control sobre mi vida y mis decisiones. A todos los que me brindaron su apoyo y consejos a lo largo de este proceso, gracias.